Hola, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Zulay Olivares. El tema que hoy voy a compartir es acerca de caer y levantarse, volver a intentarlo, volver a comenzar. Espero que les guste y recuerda, debes compartirlo, suscribirte y por supuesto darle me gusta. No sé cuál es la situación que atraviesas, ni en qué vas a volver a empezar. Desconozco tu situación sentimental, emocional, económica. Y sé que es mucho más fácil hablar, aconsejar, opinar acerca de tu situación que hacerlo, acerca de la situación de alguien más. Cualquiera puede decirte, vuelve a empezar, adelante, ánimo, tú puedes. Pero no es tan sencillo, ¿cierto? Es muy fácil ver los toros desde las gradas. De tu determinación con respecto al enfoque, cómo vas a asumir la situación, es que va a depender cómo se van a dar las cosas. Debes ser positivo y entender que todo sucede por y para algo. Si hay una determinada situación que se escapa de tus manos y no puedes solucionarla, pues no tienes solución. ¿Qué tanto te angustias? Por el contrario, si esta situación tiene solución, puedes comenzar por hacer una lista de las opciones que tienes para resolverla. Pero como dicen por allí, debes sentarte con cabeza fría. Cuando estés más sereno, más relajado, con tus pensamientos en blanco, cuando tus emociones no estén revueltas, y allí vas a conseguir la mejor respuesta. Volver a comenzar no es fallar, es crecer, es avanzar. Todos a lo largo de nuestra vida comenzamos nuevamente en algún punto, y esto nos ayuda a ser mejores personas. En este mundo todo tiene su hora, todo tiene su tiempo. Y esto lo conseguimos en la Biblia, que lo dice de una manera más amplia y detallada. Que tenemos tiempo para nacer y tiempo para morir, tiempo para llorar y tiempo para reír. Un tiempo para abrazarse y uno para separarse. Uno para callar y uno para hablar. Un tiempo para el amor y un tiempo para el odio. Siempre que atravesemos situaciones difíciles y debamos empezar nuevamente, recordemos alguna otra situación similar que hayamos vivido y cómo salimos de ella, qué tan rápido pudimos superarla. Y esto seguramente ayudará para que pueda llevar de mejor manera esta nueva etapa que estoy viviendo. En el camino que se atraviesa durante este gran cambio van a haber muchos bajos, más que altos, días que no vas a querer ni levantarte de la cama, días que no cesarás de llorar, pero debes recomponerte por ti, principalmente por ti, y avanzar, crecer, ver más allá, tratar de enfocarte y ver el resultado final, ese resultado que quizás es incierto, pero si todo lo haces de manera adecuada y usando todos los recursos necesarios, seguro saldrás bien. Y saldrá bien de toda la situación. Y si no sale, se vuelve a intentar, pero no podemos desfallecer. Hay personas que lo intentaron incluso a edades muy avanzadas y lograron aquello por lo cual comenzaron de cero. Tenemos una hermosa frase de Carl Lewis que dice: nunca se es demasiado viejo para establecer un nuevo objetivo o para soñar un nuevo sueño. No es tan sencillo comenzar de nuevo, asumir que algo importante ha terminado y que debo avanzar, dejar atrás todo. Es de personas valerosas comenzar de nuevo, comenzar de cero. Ante un fracaso, no es fácil reunir o recobrar las energías y fuerzas necesarias para comenzar todo de nuevo. Por ejemplo, comenzar una empresa con un gran sacrificio y ver cómo poco a poco se puede venir abajo y pensar que allí pusimos toda nuestra fuerza, corazón, ahorros, no es fácil. Julio Cortázar decía: nada está perdido si se tiene el valor de proclamar todo está perdido y hay que comenzar de nuevo. Es necesario que lo reconozcamos y que avancemos. El fracaso es la oportunidad de comenzar de nuevo con más inteligencia, de acuerdo a Henry Ford. Debemos entender que ningún fracaso es definitivo. Si pensamos un momento cuántas cosas difíciles, pérdidas, abandonos, quiebras económicas, traslados, soledad
y un largo etcétera. A lo largo de nuestra vida hemos vivido, hemos pasado, hemos atravesado. Veremos que lo hemos logrado, hemos caminado a través de las espinas, lo hemos superado, salimos y seguimos viviendo, seguimos aquí, seguimos avanzando, seguimos siendo seres humanos, personas con virtudes y defectos. Walt Disney, cuyo nombre original es Walter Elias Disney, el creador del personaje de Mickey Mouse, que todos lo conocemos, tuvo que enfrentarse a varios fracasos a lo largo de toda su vida. Fue despedido del periódico Kansas City Star por falta de imaginación, se vio en bancarrota y varios de sus trabajos no tuvieron éxitos. Hoy en día todos conocemos el parque de Disney gracias a que él no se rindió, a que él insistió. Imagínense si él hubiese desistido y hubiese decidido hacer otra cosa. Él no se dejó vencer por sus fracasos. Él lo intentó e intentó hasta que lo consiguió. Lo importante cuando fracasamos es aprender y usar ese conocimiento para volver a intentarlo y hacerlo diferente, para ponernos en pie y con cara firme y hacerlo. Benjamin Franklin escribió: el crecimiento es un proceso de prueba y error. Es una experimentación. Los experimentos fallidos forman parte del proceso en igual medida que el experimento que funciona bien. Si en algún momento en este avance nos equivocamos de manera dramática y dañamos a muchas personas, pues debo perdonarme, entenderme como ser humano, tengo defectos y virtudes, pedir las disculpas necesarias, rectificar y continuar. Nadie crece si no cae, nadie crece si no cambia, nadie crece si no da un paso al frente. El cambio es necesario. La vida es un constante cambio, un sube y baja de emociones. Señor, no te pido ver el horizonte lejano. Un paso por día es suficiente para mí. John Henry Newman. Debo reencontrarme conmigo mismo y aprender de todo lo vivido y continuar. Todo pasa y esto también pasará. Recordemos, todo tiene su tiempo. Todo tiene su momento. La Zulay de ayer no era la misma Zulay de hoy y no será la Zulay de mañana. Todos día a día crecemos, todos día a día avanzamos. Lo importante es avanzar, no retroceder. No importa si no tienes muchas fuerzas, no importa si no tienes ganas, no importa si no estás animado, porque tú debes ser superior a tus emociones y a tus sentimientos. Tú debes ser superior a lo que sientas. Tú debes estar por encima de ellos y debes pensar en ti y para ti. Recomponerte por ti, avanzar por ti. En la medida que tú crezcas y avances, los que están a tu alrededor serán más felices al verte a ti más feliz. Bueno, recuerda que tú puedes hacerlo, que está en ti la fuerza que necesitas. Solo tú y nadie más que tú puedes vencer cualquier obstáculo. Solo necesitas de ti y de recobrar fuerzas, recobrar ánimo y salir adelante. Espero que te haya gustado, espero que compartas esta reflexión que tuvimos el día de hoy y que le des me gusta y por supuesto te suscribas. Es importante que lo hagas para que de esta forma te puedan llegar mis siguientes videos. Chao, espero que estés muy bien.